al segundo coloquio que en el marco de la exposición 26 mujeres que organiza conjuntamente la Academia Jaquiunde, Academia de las Ciencias, las Artes y las Letras, y este Real Jardín Botánico, pues se celebra. Se van a celebrar una serie de 5 coloquios, uno por mes, y este es el segundo. Bueno, en primer lugar, disculpar a la directora del jardín, Maripaz Martín, que le correspondería en este momento estar aquí, pero como no tiene el don de la ubicuidad, está en Manila, con lo cual me ha encargado a mí que dé esta bienvenida y haga la presentación. Tampoco soy tan ajena a la casa, porque, bueno, mi nombre es María Teresa Tellería y he sido toda mi carrera científica o profesional la he hecho en el Real Jardín Botánico. He sido directora de esta casa durante 11 años y 6 meses y vicedirectora de 10 años. Luego, no me siento aquí con el síndrome de la impostora, no. O sea, os doy la bienvenida porque casi esta la he considerado siempre y todavía la sigo considerando mi casa. La tarde de hoy, el coloquio de la tarde de hoy creo que va a ser un coloquio muy, muy interesante. El título del coloquio es Componer e interpretar música, identidad y función, y tenemos, hablando en términos taurinos, que no sé si es políticamente correcto, pero bueno, los voy a emplear, tenemos 3 primeros espadas, 2 primeras espadas y un primer espada, cada uno en su campo. Nos acompañan esta tarde, los protagonistas esta tarde son sentadas de izquierda a derecha, a la izquierda de la mesa, María Bayo, soprano, directora y asesora vocal y musical del Centro de Perfeccionamiento del Palau de las Artes de Valencia. María Bayo es académica de Jaquiunde también. En el extremo izquierdo de la mesa, Teresa Catalán, también académica de Jaquiunde. Teresa es compositora, catedrática emérita de composición e instrumentación del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Y en el centro, como moderador, está Martín Llade, también de todos los aficionados a la música conocidos, porque tiene el programa archiconocido de Radio Clásica de Sinfonía de la Mañana, y además es, bueno, podríamos decir casi una estrella mediática, porque es el que presenta para Radio Nacional el concierto de primero de año, del de Viena. O sea, con lo cual, cuando este año oigáis el concierto de Viena, un clásico en todas las casas, pues os vendrá al oído la voz tan peculiar de Martín. Bueno, reiterar la bienvenida al jardín, deseando que disfrutéis. Recomendaros que visitéis la exposición de 26 mujeres que se expone abajo en el pabellón Villanueva, que es una exposición de verdad muy bonita, con unas fotos preciosas. Y pues nada, desearos una feliz estancia en el jardín y damos paso a que hablen los que hoy tienen que hablar. Así que muchas gracias y cuando queráis y bienvenidos también. Gracias. Quiero hacer una petición, ¿se escucha? A ver. Sí. Vale. Creo que he bebido, pero bueno, para siempre podré presumir de ello. Bueno, a ver, ¿se escucha perfectamente? De todos somos vascos, ¿no? O sea, no haría falta micrófono. Bueno, quiero hacer una precisión importante, aunque parezca baladí, el teléfono lo tengo para controlar la hora. Es que, no sé por qué, de un tiempo a esta parte no sé cuántas personas han dejado de utilizar reloj de muñeca. Bueno, veo que vosotras todavía sois fieles a la tradición. Y precisamente como vamos a hablar de la tradición y de la contemporaneidad y del futuro, de los transmisores de la música. Transmisoras, en este caso, una compositora de música, una soprano lírica, artes que no son indiferentes a este siglo XXI, del cual ya nos hemos comido un cuarto y creo que se nos ha atragantado en bastantes sentidos, pero que,
parece que ha habido un planteamiento global de cambiarlo todo, lo que era inamovible. Las ideas que teníamos hace un cuarto de siglo hoy en día pues están en las antípodas. Nuestra confianza, bueno, en instituciones, en disciplinas que enfocábamos de una manera, pues quizás indiscutible, y hoy en día pues nos damos cuenta de que en esta sobreabundancia de información parece ser que ya no hay verdades absolutas ni objetivas, hay interpretaciones mayoritarias o minoritarias. Me encanta el hecho de que siempre se habla de la música clásica como algo minoritario. La gente, sí, ¿a ti te gusta lo minoritario? Yo digo, bueno, minoritario, ¿qué entendemos por minoritario? Digo, a lo mejor si juntamos bueno, a todas las personas que han escuchado hoy Mozart, pues supera un concierto de estos del reggaetón, no sé. Y por otro lado, bueno, pues en todas las salas, en todas las ciudades hay una sala de conciertos. Toda ciudad que se precie quiere tener una temporada de ópera. Incluso, bueno, la ópera, precisamente, que va a ser uno de los géneros que vamos a abordar hoy, evidentemente, es curioso. No conozco una disciplina a la cual asista tanta gente que no es aficionada. ¿Ah, sí? Sí, evidentemente. Yo cuando veo... Bueno, esto lo comprobarás cuando ves que te hacen, bueno, una traviata, vale, pero si te hacen un Boris Godunov ya empiezas a ver calvas. Dices, hombre, yo no sé. O cuando ya nos salimos del canon reducido de lo que todo el mundo conoce o tiene hits. Eso sí. Sí, por eso. Entonces digo que hay muchos que son, bueno, van a una ópera y la pueden disfrutar, pero no son lo que se dice aficionados del alma. De esos que dicen, yo he estado en el teatro donde se estrenó Don Giovanni. ¿Has estado en el teatro donde se estrenó Don Giovanni? Pues no, en Praga, ¿no? Me imagino, en Praga no. He estado en Praga, pero no he cantado, no he tenido la suerte bueno, de cantar. Bueno, pero tú eres aficionada a la ópera, María. Bueno, un poquito. Bueno, Tengo 70 personajes de óperas en mi cabeza. No lo sé cómo, pero 70. Bueno, tantos como heterónimos poéticos tenía Pessoa. Bueno, me encanta que hablemos de esto porque, evidentemente, tenemos aquí a dos figuras y yo no quiero dejar de preguntarles, claro, la música de la que se enamoraron, por la que decidieron dedicar su vida a este arte, ¿qué tiene que ver con el panorama actual? Y voy a poner los pros y los contras. La contemporaneidad, la visión de la asimilación con las otras disciplinas. La ópera se ha convertido casi mayoritariamente en una reinterpretación constante en la que hay que contextualizar de cara a la sensibilidad actual. Ya no nos sirve, bueno, ya nos sirve a muchos teatros las obras tal y como han sido escritas. La tecnología, la combinación con las artes audiovisuales, pues implica que una historia que nos han contado hace 200 años ya no sirve de esa forma o supuestamente hay que actualizarla, no sé si con gran o pequeña fortuna. Por otro lado, la música. Lo venía hablando por teléfono con Teresa Catalán. Bueno, todo el mundo está emperrado en que de aquí a un tiempo, la inteligencia artificial va a ser una seria competidora. Hombre, yo vi el resultado de la 10ª de Beethoven por una inteligencia artificial y me pareció una estafa. Porque, bueno, decidió acabarla como Beethoven hizo la 5ª, es decir, 20 años antes de su muerte, 22 años antes de su muerte. Solución que él no hubiera adoptado. Claro, la inteligencia artificial todavía parece que no se ha escorado por ver la evolución de un ser humano, que no nos bañamos nunca 2 veces en el mismo río. Y probablemente, María, tú no has cantado los mismos personajes con 10 años de diferencia. ¿Cómo con 10? Sí, algunos sí. ¿Sí? Sí. Bueno, pues con 20. Con 20 no, vale. Con 20 tantos no. Bueno, no quería abrir tanto la horquilla. Bueno, dicho esto, ¿cómo vamos a dar la palabra? Porque teníamos que hablar de la figura de... Es decir, ¿tú sientes, María, que cuando te iniciaste en la ópera no tiene nada que ver con la ópera actual o realmente la estructura de perfeccionamiento, de aprendizaje, de llegar a los escenarios es la misma? Eso en primer lugar. A ver, yo creo que ha evolucionado muchísimo, pero hemos evolucionado en toda la sociedad. Y el problema ahora de la ópera y en todo en general es que estamos perdiendo el sentido del oído. Porque lo que es visual, sobre todo, es lo que más impera. Y para mí la ópera no tiene el mismo sentido si pierde una parte de lo que es ella, de su entidad, que es el sonido, lo que es musical y lo que es el personaje. Ahora yo creo que a la gente le parece que se va a aburrir si no le pone unas lucecitas o tal. Entonces, para mí, la esencia
y lo que yo transmito a mis alumnos es que el personaje lo tienes que realizar tú, con una partitura que ellos, los compositores, te han escrito, los guionistas te han puesto toda una poesía, todo un diálogo, toda una historia, y tú de dentro tienes que realizar el personaje. Yo recuerdo una anécdota, una de las cosas que me decía Teresa Berganza, porque Teresa Berganza conoció a María Callas, y Callas es un poco el prototipo de lo que tenemos como diva, que pasó a otro sentido la ópera y todo esto. Y decía, María Callas no le hacía falta más que levantar la mano y ella interpretaba el personaje desde dentro, que es lo que la partitura, yo les digo a mis alumnos, mira, ¿cómo ha puesto el compositor? Ha puesto estos apuntes, ha dicho esto. No os equivocáis si hacéis lo que el compositor os ha dicho. Pero claro, hoy en día hemos perdido muchísimo esto porque visualmente necesitamos algo más para poder escuchar esa música o ese personaje. Entonces, yo creo que está perdiendo un poco la esencia de lo que es la ópera en sí. Bien, ahí tenemos un cambio. Se han llegado a cambiar incluso hasta finales, aunque la música no lo acompañara. Exacto. Bueno, a ver, yo decir que fíjate, cuando Sagi cambió el final de Luisa Fernanda y no se va con el idiota de Javier, me gustó. Digo, mira, solo con un gesto de que vuelve, digo, oye, pues mira, me ha gustado. Aunque también es verdad que las zarzuelas todas terminan bien, menos esta. Y esta, digo, y justo lo han arreglado para que sea funcione. más... Bueno, hay también Tancredi, ¿no? Así. Tancredi también tiene 2 finales. Había muchos compositores que bueno, por el estilo del momento, pues cambiaban los finales a trágicos o a jocosos, ¿no? Entonces, sí, no es la única. Por el contexto, bastantes. La Fuerza del Destino original, estrenada en San Petersburgo, don Álvaro reniega de Dios y se suicida. Y ya en Italia le dijeron, ¿dónde vas tú con tantos muertos? Y nada, al final se arrepiente y se mete a monje. Claro. Y en el Hamlet... Y Don Giovanni, ¿no? También hay un doble sí, final también. Es verdad, de hecho Don Giovanni, yo siempre cuando salen todos al final tan contentos, digo yo, si acaba bien, pues se lo llevan al infierno ya. Son 2 finales. Sí, es verdad. Está el Hamlet de Ambroise Thomas, que bueno, como era francés, pues tenía que acabarlo bien. Exacto. Y entonces le dijeron en Londres que iban a quemar el teatro, entonces tuvo que cambiar el final, bueno, muere en el cementerio. Bueno. Así para ahorrarse ya toda la escena final. Es verdad. Pero mira, esto ya se estaba planteando cambios. Pero ¿y qué pasaría si ahora te dicen, oye, que mira, que al final seguimos pensando que el argumento de esta ópera es idiota? O sea, que vamos a cambiar estas líneas para que diga no sé qué el personaje. Ya me llega que se empieza a cambiar alguna cosita suelta. ¿Y qué pasa si alguien dice, oye, ¿por qué no cambiamos la música y le metemos aquí, yo qué sé, le metemos algo más moderno en esta parte? No sé, quiero decir, si estamos cambiándolo todo, a lo mejor alguien decide... Bueno, al fin y al cabo, si es la esencia... A ver, ya hizo Mozart un cambio, ¿no? Con Martini Soler le puso ahí unas notas en Don Giovanni también, pero era Mozart, ¿eh? En fin, yo no estoy muy de acuerdo con que cambien. Yo he asistido a Salzburgo cambiando muchos recitativos, muchas cosas, pero yo creo que nadie se atrevería a ir al Museo del Prado y hacerle una rayita a un cuadro como la Gioconda, ¿no? En fin, yo tengo muchísimo respeto a los compositores, al compositor, y creo que la obra en sí es una obra de arte. Y entonces, si alguien quiere hacer otra obra de arte, pues que la empiece desde cero y que no coja nada de lo que... Todos tenemos nuestras reminiscencias, quiero decir, todos los compositores, todos vienen desde Bach, ¿no? Pero hacer una obra de otra obra, yo no estoy tan de acuerdo. Alguien te podría decir, bueno, oye, pero si cogemos la música antigua y le hacemos una orquestación que nosotros creemos que podría ser más fiel al original, pero no es la que está indicada, porque no hay indicaciones muy precisas, estamos reinventando también la obra. Aunque bueno, mirando hacia el pasado más que hacia el futuro, o supuestamente. Pero ya que por alusiones a la compositora, sí, cuando empezaste tú, bueno, hay una cosa, tú eres una de las primeras mujeres que ganó el Premio Nacional de Música en este país. Sí. Yo también. Digo, de compositoras. No, ya había antes, ya había antes. Quiero decir que hay mujeres dentro que hemos... No, quería decir compositoras. Vale, sí, a ver, ¿lo ganó María de Pablos? ¿No lo ganó? La primera
fue Elena Mendoza, Elena Mendoza. una discípula mía. Ajá. La segunda fue una compositora que está residiendo fuera, María de Alvear. La tercera creo que fui yo. La cuarta ha sido Alicia Díaz de la Fuente y la quinta Marisa Manchado. Ah, sí, la última, ¿no? Ah, Hace poco, ¿no? Sí. solo 5. En 80 años. Solo 5 80, son pocas, ¿eh? ¿En cuántos años? En 80. Ah, pues no hay muchas. No hay muchas, ¿no? Por eso decía que fue una de las primeras compositoras. Sí. Bueno, entonces algo ha cambiado, aunque sea lento, ¿no? Desde que empezaste. Sí, ha cambiado despacio. Pero en el comentario que teníais antes, ¿me dejáis una opinión? Claro, por supuesto. No hemos mencionado a los escenógrafos. Yo creo que los grandes cambios, o muchos de los cambios que se han hecho en la ópera, ha sido a través de la escenografía. Yo recuerdo escenografías en el Teatro Real de óperas absolutamente de repertorio, cuya escenografía ha provocado una gran bronca, menos mal, porque ya está bien, ya es hora de que el público proteste y todo eso a mí me encanta, ¿no? Que el público se exprese, quiero decir, para bien o para mal, porque últimamente solo es para bien. Exacto. Y no sé por qué. Pero mira, en el teatro cuando han intervenido severamente los escenógrafos, ha habido y efectivamente sí que creo que no sé si cambia el contexto, porque la música está ahí y el texto está ahí y la interpretación de los excelentes cantantes está ahí, pero sí cambia el espíritu, sí cambia la representación, sí cambia lo que se está explicando. Uh-huh. Y eso es tan importante y tan decisivo que sí que ha marcado una especie de puerta cerrada a la modernidad en la ópera. Parece que el público de la ópera, no sé María, yo igual no debería hablar de esto, pero mi opinión es que parece que el público de la ópera sigue queriendo tener las representaciones típicas y características, ¿no? A ver, lo que estás diciendo es muy importante. El mensaje yo creo que no se debe cambiar, pero yo he hecho muchísimas escenografías muy modernas. Lo que pasa es que se necesita mucho talento y para adecuar todo ese mensaje que, por ejemplo, en Bodas de Fígaro o Don Giovanni quisieron hacer, para hacer una escenografía que sea fiel a todo esto que quisieron ellos decir con su obra, ¿no? Pero sí que hay obras, por ejemplo, yo he hecho Peleas de Melisande y no he estado en la torre que bajaba con el pelo allí, ¿no? He hecho muy modernas, pero hay obras que no necesitan. Pero lo que yo digo ahora mismo es que hay demasiada distracción en lo que está puesto en el escenario y realmente no hay eso que estabas diciendo tú, el mensaje real que ha querido decir o que ha querido hacer ese compositor, ¿no? Lo que pasa es que ha cambiado el tiempo y con el tiempo cambia la expresión y con ese cambio, como no se puede intervenir en la partitura porque es la decisión claro que ha tomado el autor, pues se cambia lo periférico, claro, lo que aparentemente es periférico, pero que al final también encierra un mensaje. Entonces ese mensaje de modernidad, digamos, se lo han apropiado los escenógrafos en general. Y la gente, como creo que bien decías, lo que quiere también, y quizá fundamentalmente, es ver, porque estamos en una sociedad visual, no auditiva. Estamos a través de la pantalla recibiendo los mensajes, no a través del oído. Aunque yo creo que hay más cultura a través del oído que a través de la vista, pero sí, sin duda. Desgraciadamente nuestra sociedad es así y yo creo que ahí la modernización de la ópera viene desde ese punto de vista y bueno, hay controversia, pero está bien que haya controversia, ¿no? Bueno, Peter Sellars, cuando situó Così fan tutte en una hamburguesería de Espinas, bueno, a mí no me pareció nada descabellado porque el mensaje seguía siendo el mismo. Me llamó mucho la atención, me acuerdo de haberlo visto en DVD y Laserdisc entonces. Y decías, hombre, pues qué divertido. Pensaba yo que me iba a sacar y no te sacaba. El problema es que te saquen, ¿no? Claro. Y el problema es que la música no importe y que no importe que el cantante, bueno, sea uno que pones ahí, pues eso, con un traje de luces, ¿no? Ahí. También estoy pensando que, bueno, la idea de que las óperas son intocables, en realidad,
los propios autores no la consideraban en determinadas épocas, porque Rossini cuántas versiones tenía, como señaló Tancredi, o incluso para determinadas cantantes quitaba unos números y escribía otros. O decían, oye, ahora esta canción tiene mucho éxito, pues la metemos en la ópera, aunque sea otro autor. Pero era él el compositor, es como si naturalmente componían para los cantantes que tenían en ese momento. También Cimarosa, Martini Soler, Cavalli, no sé, todos tenían una serie de cantantes donde trabajaban con ellos y les hacían para ellos. Claro, naturalmente hemos llegado a nuestra época y tenemos unos cantantes que nos tenemos que adaptar a aquello que nos han puesto. Pero claro, esto es muy peligroso, cambiar la música de una obra de arte. Para mí, desde luego, no me es válido. Por eso hablábamos con Teresa, efectivamente se puede cambiar el concepto de lo que es la escenografía, pero el concepto real de lo que es esa obra no se puede cambiar, no se debe cambiar. Ahora sí que se cambia la escenografía, pero siempre y cuando el mensaje que lleva todo eso persista. Y luego no olvidemos que todo eso es emoción. Y cuando ya no hay emoción y cuando no hay algo que te llega de todo eso, ya estamos flaqueando de lo que realmente es espectáculo. Bueno, me decías, perdón, que las cosas que han cambiado en el mundo de la composición, pues bueno, en realidad cambiar no ha cambiado mucho, porque a la hora de componer, al menos yo hablo en primera persona, naturalmente, sigo teniendo un papel, un lápiz y una goma. Y ganas de decir alguna cosa a través de los sonidos. Otra cosa es que lo que nosotros, o que el compositor, el creador, quiera expresar, lo haga en función y en relación con el tiempo que vive. Evidentemente, si repasamos la historia de la música, entenderemos la historia de la evolución de nuestra estética, por ejemplo, claro, o de nuestro punto de vista evolutivo, ¿no? ¿Qué consecuencia tiene eso? Pues que en tiempos en el clasicismo, pues en Mozart, lógicamente, o en el barroco, o en el romanticismo, todo el siglo XIX, que tanto nos pesa, pues se expresaban de una manera, porque, por ejemplo, en el siglo XIX, el super-yo, el de Dios, etcétera, etcétera, pues toda esa grandilocuencia, etcétera, etcétera. Llega el siglo XX, empiezan las complejidades sociales, tecnológicas, de toda naturaleza, ideológicas de toda naturaleza, cambia la sociedad y cambia necesariamente la expresión del creador. Por eso, a tiempo más complejo, la música es más compleja. Por eso, si un aficionado tiene costumbre, por ejemplo, de escuchar una música exclusivamente con la sensibilidad, dejándose llevar por un paisaje, por una poesía, tiene exclusivamente, estamos hablando de música pura, no estamos contando un relato, la ópera sería otra cosa, quiero decir. En música pura, en donde no hay un relato, porque la música no tiene modelos, la música no imita, la música es un objeto suyo propio que se parece a sí mismo exclusivamente, ¿no? Bien, pues esa música que en este tiempo busca esa complejidad, evidentemente no se puede parecer a la que está hecha en el romanticismo con el superhombre, el superyo, etc. O en el clasicismo, o en el barroco, o etc. Por tanto, fíjate si ha cambiado, no tenemos nada más que mirarnos y vernos cuánto hemos cambiado. Yo tengo mucha edad ya y del tiempo de cuando yo era niña a hoy, pues miro a mi alrededor y nada se parece a nada. Nada se parece a nada, desde ningún punto de vista. Lógicamente, yo nací queriendo conocer la música y empecé, como decía María antes, empezamos desde el principio, conociéndola desde el principio. Y cuando has asumido eso y te das cuenta que lo que tienes es una herramienta de expresión, lo que haces es, con esa herramienta, expresar el mundo que vives, el mundo en el que vives, no tratando de describir nada, insisto, pero evidentemente incorporando el sentido que tiene el mundo, el sentido siempre como un objeto abstracto, siempre, nunca como un objeto narrativo. Hablo de la música pura, insisto, ¿no? Por tanto, la música llamada contemporánea pues ha dado mucho miedo.
¿Por qué? Pues porque el salto que ha hecho la sociedad, la tecnología, etcétera, etcétera, no es el salto que ha dado la relación con la evolución de la cultura. Estamos en un momento en donde la sociedad ha cambiado cultura por entretenimiento. Hoy en día lo que interesa es el entretenimiento, no tanto una música que esté depositando o poniendo o proponiendo un momento de intensidad reflexiva, un momento en donde esté interviniendo no solo digamos todos los aspectos de sensibilidad que evidentemente están, sino también aspectos del conocimiento. La música es una forma de conocimiento. Esos aspectos de conocimiento, si no están como herramienta en el auditor, no hay un final feliz, porque ese auditor no lo recibe, ese auditor no lo termina de comprender. Ahí se ha establecido una brecha enorme, porque además hay otro agravante. Desde el principio del siglo XX, digamos, final del XIX ya, pero principios del XX, por ser más concreta, hasta hoy, ha habido tantos puntos de vista distintos en la llamada música de vanguardia, ha habido tantos caminos tan diferentes, que unos han sido de ruptura absoluta porque lo que querían era escandalizar y que el público se sintiera ofendido, incluso otros han querido hacer envolventes técnicas exclusivamente, sacando de ahí la sensibilidad, otros han puesto la sensibilidad solos, dejando la técnica a otro lado, otros, quiero decir, todos esos movimientos de vanguardia que no se han seguido evidentemente en el conocimiento general, han creado esa brecha, esa distancia entre lo que estamos queriendo hacer ahora en ese mundo de complejidad que explico, respecto pues a lo que pasó, que lo que está pasando o lo que el auditor asume y dice que le gusta. Uno de mis maestros, Ramón Barcé, decía que los clásicos nos hacen una competencia desleal. Pero hay una cuestión interesante en esto. Cuando uno ojea los programas de concierto que se hacían en España en los años 20, 30, pues la alternancia entre obras nuevas y obras clásicas estaba no solo no equilibrada, había más probablemente de autores en activo que de autores de hacía 100 años. Cierto, pero no hay que olvidarse que en España ha habido muchos años de oscuridad. Sí. ¿Por qué? He dicho los años 20 y 30. Sí, claro, porque a partir de ahí, a partir de los acontecimientos bélicos, la guerra del 36, hubo un cierre en España, pero un cierre brutal. No se podía salir al extranjero, los compositores no podían viajar, no recibían, por tanto, la noticia de lo que estaba pasando. Europa y el Plan Marshall hizo posible, viable y además facilitó que las vanguardias florecieran. Centro Europa se volvió a ser el centro neurálgico de la creación, volvió a tener el poder que ya tenía, lo recuperó. Y claro, ese tiempo de oscuridad no pasa en balde. Tiene una ventaja. Yo mantengo la teoría de que como los compositores españoles no pudieron salir y tenían de modelo, pues no sé, el concierto para clave de Falla, por ejemplo, hicieron una vanguardia propia. Si repasamos nuestra vanguardia, tiene una identidad propia, no contaminada con lo que se estaba haciendo fuera. Eso quiere decir, bueno, que tenemos esa ventaja, es decir, ha habido ahí un patrimonio propio muy particular, a pesar de que está nacido, desgraciadamente, pues desde esa cerrazón y de ese mundo oscuro que vivió esa España de esos años. Pero luego ya no. Ahora mismo, Mira, yo recuerdo, creé unos cursos en Veruela, y todo mi afán y mi interés era que vinieran exclusivamente profesores extranjeros, porque no había oportunidad de que los alumnos viajasen y no se conocían. Entonces, los mejores profesores del mundo los traía para tener identidad con ellos. Ahora ya no hace falta, ahora los alumnos están donde están esos profesores maravillosos y ya está. Es decir, bueno, en fin, no me quiero desviar, pero... Hay una cuestión interesante, a diferencia de Francia, del Reino Unido, de Italia, nosotros tenemos un gran hueco desde el siglo de oro hasta casi el XIX,
bueno, hasta la primera mitad del 19, ¿de dónde está nuestra música? María, recientemente hablábamos de aquel disco que hiciste con Cristóbal Rousset de áreas de barrocas de zarzuela, y es un disco que da mucha alegría, pero también te da mucho dolor de corazón, porque dices, si hacíamos esto, ¿por qué perdimos el interés por nosotros mismos? ¿Por qué esto, es decir, cómo somos capaces de construir nuestro futuro musical si desconocemos nuestro pasado? Porque nuestra música está en las capillas. Los maestros de capilla, que hay una cantidad Pero siempre. ingente, hay una cantidad ingente de música creada, porque las escuelas de música no estaban en los conservatorios, Claro. estaban en las capillas de música, Estaban en las en los iglesias. colegios. Exacto. Y entonces la formación de los infantes, etcétera, se hacía en las capillas. ¿Qué pasa? Que la música, hay pero ingentes cantidades de música, además buenísima. Claro, ahora hay de todo, pero música francamente buena, que está, pues que hay que ir sacando y que hay que ir interpretando, en fin, pero tenemos mucha música. Y dicen que no hay sinfonismo en España y no es verdad. Jerónimo Jiménez es un sinfonista español, por ejemplo, pero ha habido que rescatar hace poco, se rescatan sus sinfonías porque ya nadie se acuerda ni dónde están. Es que hoy en día estamos programando en los teatros música centroeuropea. Estamos oyendo a Mahler, estamos oyendo a Wagner, estamos oyendo a todos los músicos europeos y muy pocos españoles, se oye muy poca música española. No hay una política clara de recuperación de nuestra música. Y el siglo XIX fue rico y el siglo XX es muy rico y el XXI también. Nunca lo ha habido. No sé por qué en nuestro país no hay una cultura de recuperación, una cultura de poner nuestra música en donde le corresponde, porque yo digo siempre, cuando empecé yo a hacer zarzuelas grabadas, que yo hice muy pocas en escena, pero la última que hice fue Nebra, estuve en el Teatro de la Zarzuela, pues todo esto vino a través de una casa francesa que se interesó por hacer nuestra música, la zarzuela. Y se hicieron una serie de grabaciones, pero aquí nadie se había interesado por hacer todo esto. Luego, bueno, les ayudaba la Caja Madrid, creo que les ayudó y todo esto, pero vino de gente de fuera intentando recuperar nuestra gran música, porque hay un género chico, hay estupendo, y hay todo una serie de compositores. Que grabaste con Deutsche Grammophon, aquella Gran Vía estupenda, que era la versión completa, además. Sí, bueno, hay una serie de grabaciones, bohemios, goyescas, hay muchísimas. Pero mira, muchísimas. Este proyecto se truncó, para que demos la idea. Yo, cuando empecé a escuchar zarzuela, al principio, he de decirlo, me pareció un espanto. Porque las grabaciones eran horrorosas. Las que, decía, esto lo han grabado en los años 60. Y dice, pero pues Bueno. era una multinacional. Pero cuando de repente oyes esto... Sí, porque no se habían renovado todas, pero hay este compositor español, este director español. Sorzábal. Que murió. Ataulfo Argenta tiene cosas preciosas, tiene cosas muy bonitas. Lo que pasa es que no había en ese momento la recuperación de esta música en el digital que se estaba haciendo, en las nuevas técnicas de sonorización. Pero tampoco se nos olvide que la zarzuela y el género chico español está considerado como una música menor. ¿Y por qué? Es un disparate. ¿Y por qué? Exactamente. Porque dura poco. Disparate. Claro, pero como si tuviéramos complejos. Pero por esto es lo que estoy diciendo. ¿Qué tiene que ver esto con el Singspiel alemán, que está, fíjate dónde está? Claro. Y resulta que los comparas y dices, pero por favor. Mira, Francisquita. Claro, por esto. Pero lo que estás diciendo es verdad, que había muy malas grabaciones, pero porque no estábamos dentro de la vanguardia de lo que se estaba haciendo en ese momento. Al sacar todas estas grabaciones, hacerlas más nuevas, más novedosas de sonido y de todo esto, entonces te diste cuenta que nuestro género no era tan malo. No, es que yo decía, ¿qué más? Digo, esto parece
parece una banda mala, que me gustan las bandas, ¿eh? Claro, Y pero claro, no, cuando fui al Teatro de la Zarzuela de Madrid y de repente escuché eso, Doña Francisquita, como claro, tenía que ser, dije, claro, ¿pero qué es claro, esto? claro. ¿Qué es Pero esto? hay muchas cosas buenas grabadas, ¿eh? Con Teresa Berganza, con Pilar Lorengar, hay muchas cosas que Depende yo de los ahora, años, sí. claro, depende de los años, pero claro, es verdad que cuando quisieron los franceses venir a recuperar y pusieron Naif, fue la primera casa discográfica que yo empecé a grabar con ellos, Deutsche Sí. Grammophon, efectivamente, cuando vinieron ellos a recuperar nuestra música. Pero ya, claro, entonces la gente se dio cuenta y dice, oiga, esto se puede hacer muy bien, es una música estupenda, lo que pasa es que hay que cantarla bien, hay que tocarla bien y tiene su dificultad, pero tiene su dificultad como toda la música, hay que hacerla bien, eso es la dificultad. Pero tenemos un gran, gran patrimonio que, como dice Teresa, lo dejamos mucho de lado. Y yo siempre he reivindicado y siempre, además, cuando he hecho mis conciertos o fuera de este país, he llevado la zarzuela y la canción culta también, la canción culta también. ¿Y cuál es Falla, Rodrigo, Granados, siempre hacía una parte españoles y otra parte, primero hacía centroeuropeos y una segunda parte hacía españoles, porque hay nuestros compositores, y como decía Teresa, es muy peculiar es muy particular nuestra música, quizás por todo lo que pasó, por todo lo que estaba ocurriendo con las guerras y todo esto, quedó algo muy nuestro. Y eso es también lo válido, ¿no? Lo que nos hace diferentes. Pero fijaos una cosa, la zarzuela era lo que más se conocía del 19, lo que se considera que sentenció la carrera de muchos compositores que si no se hubiesen centrado más en un repertorio instrumental, camerístico, sinfónico, porque era lo que permitía la existencia, lo que permitía vivir y vivir hasta bastante bien. Si encontramos que todos los grandes tienen por lo menos 100 zarzuelas cada uno, de las cuales a lo mejor se conocen 2 o 3. Pero eso era porque tenían que comer. Tenían que comer, evidentemente. Pero si la zarzuela, que era lo conocido, no ha llegado a nosotros en condiciones óptimas, porque tú te encontrabas unos discos, no te venía el argumento. Y claro, como no estaban los diálogos, tampoco te enterabas de qué iba la cosa. Tratabas de entender lo que decían, y dices, pues irá de esto. O a lo mejor había un sucinto resumen, ¿no? Entonces, se maltrataba. Es decir, bueno, sí, a la gente le gusta, ya se sabe de qué va. Y yo, claro, cuando empecé a hacer esto, digo, ¿pero de qué va esta zarzuela? ¿De qué va esta? Y entonces decías, si esto lo hemos hecho, esta divulgación tan pobre, tan poco cuidada, con lo que supuestamente triunfaba, con aquello que existía, pero que se quedaba en un archivo, en una capilla, ¿qué hemos hecho? Entonces, y luego es muy curioso, porque venís de unos ámbitos, en la ópera es la excepción. La mujer en la ópera era la estrella, por encima del compositor. La gente iba a ver a la Malibran. Sí, canta algo de un tal Bellini. Eso ha cambiado después. Y después, además, claro, una mujer que se dedicaba a la ópera, sí, le llamarían la cómica, no sé qué, pero vivían muy bien, eran respetadas, eran adoradas. En cambio, las compositoras, no. Hay algún caso suelto de compositora de ópera, como dice el Smite, pero es que una mujer no componía una ópera porque no se la encargaban. Bueno, hoy en día todavía, supongo, todos los amigos compositores que tengo, que la pregunta que les hacen, estoy escribiendo tal, ¿quién te lo ha encargado? No, nadie. Entonces, ¿para qué lo escribes? Pero ocultaban también su nombre. No sé si te ha pasado, Teresa, con amigos. Eso. A mí me ha pasado de todo. No los amigos, sino a mí en primera persona. Vamos a ver, las mujeres hasta no hace mucho no firmaban las obras. Claro, las firmaban los padres, los hermanos, exacto, los maridos. Hay notables influencias de esposas de compositores famosos que ya eran compositoras antes de casarse y curiosamente el marido después de casado, mira, hacía muchas cosas. Resulta que se parece la música a lo que hacía ella. Exacto. Curioso, firmaba él. Eso ha pasado. Ser compositor en España es milagroso. Digo, yo no conozco, te diría que a ninguno que viva de componer. A lo mejor uno. Pues quizá, pero bueno, pues por la excepción, claro, para confirmar la regla. Pero yo no conozco compositores. Y si ya los que hacían zarzuela para comer les encargaban con cualquier, no siempre muy afortunados libretos, pero tenían que hacerlo, pues lo hacían. Y ahora, pues hacen un encargo y a quién se lo hacen, cuándo se lo hacen, cómo se lo hacen.
está pasando es que las mujeres, y no somos pocas las que estamos componiendo, no me refiero solo a España, sino en general, ya todo el siglo XX y el XXI, por supuesto, somos muchas mujeres componiendo, pero es un coto cerrado en las programaciones, que es donde está realmente la creadora, o donde está el creador, o donde está la obra, que es lo que te significa o lo que te demuestra quién eres. Las programaciones son escasas y además reducidas a guetos normalmente. ¿Qué te voy a decir? Sí. Casos, ¿para qué vamos a entrar en anécdota? Es muy difícil, incluso teniendo ya una obra contrastada y una obra normalizada, es muy difícil que te tengan en cuenta, muy difícil. Fui la primera mujer catedrática de composición en España y costó mucho que viniera la siguiente, pero sobre todo el trato y la consideración dentro del círculo de todo ese mundo era muy difícil de llevar, muy difícil de llevar. Y ahora... Y nadie te decía cuando empezaste, dedícate a la ópera, que da más dinero. No, porque al revés, yo soy de provincias, yo he vivido en Pamplona y en Pamplona no había ópera, teníamos el Teatro Gayarre, como mucho zarzuela, y de la ópera nadie decía nada. Tenías que buscarte la vida como podías, no era fácil, las cosas tenían que venir después de muchísimo esfuerzo y de muchísimo tiempo y de muchísimas cosas, en fin, que no hay que quejarse, lo que hay que hacer es demostrar. Pero en el conservatorio había grandes profesores que te enseñaban, ¿eh? Sí, pero fíjate, no tuve ni un solo referente femenino, ni uno solo. Yo sí. Bueno, a ti te daba clase una mujer. Sí. A mí no me dio clase ninguna mujer. Y además las mujeres compositoras, por ejemplo Emiliana de Zubeldía, por no ir mucho más lejos, que es navarra, que en fin, toda su trayectoria que ya conocemos. Acabó exiliada, ¿no? Sí, bueno, exiliada no, se autoexilió, se fue, primero hizo giras por Europa, fue a América y terminó en México. Ahora mismo en México una universidad tiene una facultad con su nombre, hay una plaza con su nombre, hay un monumento, en fin. Bueno, Emiliana de Zubeldía, a mí no me la mencionó nadie, me la descubrí yo por ahí caminando, buscando músicas y cosas. No he tenido referentes femeninos en mi carrera, en absoluto. Y cuando tocaba el piano, es decir, cuando íbamos a clases de piano, los autores que tocábamos, ni una sola vez hubo una obra compuesta, es decir, no había referentes, nunca. No. Pues no, tenías que ir abriendo el camino y diciendo yo voy a hacer esto por encima de todo, pase lo que pase. Claro. Y ha costado mucho, bueno, y sigue costando, ¿eh? Ahora mira, por ejemplo, hay 40 estrenos este año de mujeres de compositoras. Iba a decir mujeres compositoras, esa horrible redundancia que tenemos que quitar de compositoras. Bueno, 40 estrenos. ¿Dónde han sido? Pues ha habido 30 o 15 y 15 en 2 conciertos, en un reducto allá escondido, y eso ya son 30 estrenos. Claro, ¿y cuántos estrenos ha habido en los grandes foros, en los grandes festivales? No se trata de imponer cuotas, no desde mi punto de vista, pero sí establecer una equiparación en la calidad, y si cualitativamente podemos equipararnos, pues que se equipare también en la programación de compositoras, porque no es verdad que no haya música en compositoras y no es verdad que no haya calidad en las compositoras. Se pueden demostrar las dos cosas. Pues eso nos lleva al canon, que uno de los motivos es que, claro, que pasada la segunda mitad del 20, pues de repente los teatros dicen, no, los clásicos son estos, esto llega hasta aquí. Y dices, ya el canon no se aplica solo a los compositores vivos o recientes, sino que dices, no, Mercadante es un rollo, venga, Verdi, con Verdi, un Verdi nos ahorramos 10 Mercadantes. Que bueno, claro, dices, oye, es que ni siquiera el repertorio clásico es una muestra verdadera de lo que fue. La ópera italiana se nos queda reducida a 5 autores. Sí, pero aunque parezca, y has dicho bien, que hay mucha gente que escucha música clásica, hay en todos los sitios, hay en un auditorio, hay teatros de ópera, hay lo que quieras. Pero es minoritario. La pandemia ha hecho mucho daño en el público sinfónico,
muchísimo daño, porque la desaparición de tantas personas, ¿eso qué significa? Que la media de edad es la que es. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo inventamos? ¿Qué tenemos que hacer para explicar a los jóvenes que hay otros mundos en la música y que les pueden traer enormes satisfacciones, tanto de todo tipo, físicas, anímicas, espirituales, de conocimiento, etcétera, etcétera? ¿Cómo lo hacemos? Pues voy siempre a donde voy. Educación. No estamos creando públicos. Tenemos a los, iba a decir, sufridos, a las sufridas criaturas que les hacen tocar una flauta, que tiene que sufrir padres, madres, vecinos y demás damnificados. Y los niños terminan diciendo, yo no quiero saber nada de esto, y entonces se van a escuchar a Bon Jovi, que está muy bien, pero solo a Bon Jovi, que está muy mal. Por tanto, no estamos sabiendo crear públicos, ni en la enseñanza primaria, ni en la enseñanza media, ni en la enseñanza secundaria, ni en la enseñanza universitaria. Esto lo vamos a pagar, lo estamos pagando ya muy, muy seriamente. Llega la IA y entonces nos arregla todos los problemas. Porque estos que tiraron la flauta y que no querían saber nada de la música han descubierto que con la inteligencia artificial pueden componer. ¡Oh, maravilla! ¿Para qué quiero aprender nada? Si yo le doy al botón y ya me sale una canción maravillosa. Horror, pero horror porque les parece que están componiendo. El horror no es que hagan eso, que si uno se divierte haciendo eso, pues que se divierta lo que quiera, naturalmente faltaría más. El problema es que cree que ha hecho una composición gloriosa. Ese es el problema. Y la IA hoy, sin ningún conocimiento. Y la IA hoy solo imita, no crea, imita. Podrá hacer una obra como Bach, pero no puede hacer la siguiente obra que yo quiero hacer, porque la obra que hace un compositor es la nueva creación. Camina desde lo aprendido hacia un mundo que no conoce. Aprende a hacer la obra mientras está haciendo la obra, pero la IA solo aprende con lo que ya está hecho. Por tanto, la IA no sirve como hoy en día. A ver, porque mañana por la mañana ya verás, pero hoy por hoy no es una herramienta de creación, es una herramienta, una fastuosa herramienta de trabajo. De recreación. De recreación, de lo que quieras, como para trabajo, para todo. Por cierto, que los cantantes no os llevaréis tampoco. A mí me invitaron no fui. Mira, te pones unas gafas y vas a un teatro y ves a María Callas. Yo dije, pues es que no me interesa mucho ahí ponerme unas gafas para ver a María Callas. Claro, ahora nos parece pero que pueden hacer cambiar a la gente de opinión. Bueno, es que los niños, por ejemplo, yo lo veo con mis hijos, he prohibido porque ya tomaron esa deriva. No vais a ver vídeos de tíos que os resuman películas, si queréis veis la película, no ser un idiota ahí contándosla. Y luego, es que el vídeo tarda mucho y lo pongo a doble velocidad, digo, que hable con voz de pito, digo, no se ponen vídeos al doble de velocidad, digo, pero ¿qué es esto? Digo, hay como una especie de conmoción generalizada en pretender demostrar que si estás más de 2 minutos prestando atención a algo te da un ictus. Exacto. Es lo que decía de los audiovisuales, ¿no? Que parece ser que la gente no está capacitada para estar 2 minutos escuchando algo, recreándose con algo, que este algo les aporte una sensación, pero una sensación de no instantánea, sino de que les quede para el tiempo. Sí, pero vivimos un mundo de titulares. También, claro. Las noticias se leen el titular. Las noticias han dejado de ser noticias para ser opinión. Y además, partiendo del titular y luego al final dices, ya, esto es lo que opina este señor, pero ¿y qué pasaba? ¿Cuál era la noticia? ¿Dónde está? Con esto pasa igual. ¿Dónde está la música? No está, pero mira, esto ya verás qué gusto, ya verás qué guay. 2 minutos, 3 minutos, basta. La siguiente, usar, tirar. Sí. Estamos, por tanto, en un mundo nuevo. Yo no digo que esto sea bueno, regular o malo, porque si digo que es malo, pues parecería mi abuelo.
pero quiero creer que tenemos que hacer un serio proceso de adecuación al mundo nuevo que nos viene y a un mundo nuevo que nos trae modos, maneras, fondos y formas que tendremos que ir descubriendo, que tendremos que ir adaptando, y yo creo, solo pido que no se olvide el fondo ético y el proceso estético que todo tiene que tener. No perdamos la belleza, pero no perdamos tampoco el sentido ético. A los compositores se nos puede olvidar, y eso no es lo que no debe ser el juego al que juguemos. Que vengan los modos que tengan que venir, pero que haya un principio humanístico que no podamos perder. Este es mi fondo fundamental cuando abordo o cuando quiero pensar en toda esta novedad. Pues yo tengo una solución para que la gente vaya a la ópera y vayan 30.000 personas a ver una ópera. ¿Cómo? Pues esto que están haciendo ahora. Cuéntanoslo. Pues mira, yo fui a ver a Paul McCartney en el año 16, costaba 50 euros la entrada más barata, la cogí y había todavía espacio, ¿no? De repente sacaron las entradas de Paul McCartney hace poco en una plataforma. La propia empresa que las sacó las compró. Les subió los precios de forma exorbitante. La gente, oye, que se han puesto 300 euros. Y entonces todos se las compraron y todo el mundo fue y se llenó. Dije, oye, pues sí que crear con la ópera la misma sensación. Dije, mira, que se han acabado. Y la gente va. La gente va porque hay que ir porque dice, oye, yo he ido. Bueno, Dice, ¿te gusta Paul McCartney? No, pero había que ir. Sí, pero Pues a lo mejor podemos hacer lo mismo con la ¿cuánto ópera. vale la entrada para la ópera? ¿Vale como la del fútbol o...? Claro, a lo mejor tendríamos que ajustarlo un poco, ¿no? ¿Cómo? No, pero 300 euros, claro. No están, se han acabado las de 300, pero hay de 1.200, unas desde arriba, ¿no? No, pero me doy cuenta que al final todo es la tendencia. Entonces, quizás, claro, la música clásica no es tendencia, la ópera no es tendencia, a menos que haya un escándalo. Como dice Teresa, hay que educar. Hay que educar. Para que saber y hacer las cosas bien hechas y hacer la música. ¿Y qué opinas de los grandes divos, María? Porque durante mucho tiempo los grandes titulares, los grandes carteles, en vez de poner todo, ponían, pues yo qué sé, la gran diva, ¿no? María Calas, pero que no cabía en el cartel y luego Eso todo lo más pequeñito. No. ¿Qué ha pasado con eso? Eso hace muchísimo tiempo que no existe. Tampoco. Ahora existen los divos que son los directores de la orquesta. Ahora Ya no ponen quién canta. Ya no interesa quién canta, sino el director que está dirigiendo. Y el compositor tampoco. Y el compositor tampoco. Entonces, hasta que no lleguemos a tener una idea realmente de qué es realmente la ópera, qué es lo que compone la ópera, no es ni un divo el cantante, ni un divo el director de escena, ni un divo el director musical. Entonces sabemos que es un mundo muy completo, donde se unen todas las artes, pero hagámoslo bien todo, porque hace muchísimo tiempo que ni los compositores, el divo es el director de orquesta que va a dirigir esa ópera. Entonces, todo lo demás es aleatorio, porque no importa que cante mal el cantante, solamente vamos a ver cómo levanta la batuta que el señor. No entiendo, la verdad. Es verdad que hubo una época donde los divos éramos los cantantes, pero mira, al menos el cantante se veía más si cantaba bien o cantaba mal. Hombre, es verdad que del director depende la versión. Claro. Yo creo que el papel del director es importantísimo. Todo es importante. Pero, todo. claro, pero hace falta todo, ¿no? Bueno, había una serie de tópicos que, bueno, ya se van desterrándose, ¿no? Ya, pues como tópicos. El director un tirano. Si no era un tirano, no funcionaba. Esas broncas de Toscanini ahí a la orquesta. Y luego las grandes cantantes tenían que ser gente de muy mal genio que tiranizaba a su entorno. Y bueno, pero al final... son historias claro, que se claro. cuentan. No, yo tenía un amigo que con una soprano me dijo, oye, qué antipática, que la he visto por la calle y le he hablado porque la conozco y no me ha hecho así. Digo, claro, es que canta esta tarde, digo, querrá conservar la voz, hombre. Es que tampoco vamos a andar como todos saludando a todo el mundo, adiós, tampoco es esto, ¿no? Pero es verdad que deberíamos de... Yo creo que cuando se hace un espectáculo bien hecho, cuando hay cantantes interesantes, cuando hay una orquesta interesante, cuando hay un director, cuando hay una composición estupenda, eso es lo que tenemos que llegar a hacer.
que realmente la ópera sea algo completo y no sea solamente 1 o 2 personas las que cuenten, sino que cuente todo lo que es el espectáculo. Cuidar la orquesta, cuidar la escenografía, cuidar los cantantes y cuidar todo eso que queremos dar al público. Si eso se hace con calidad, yo creo que ahí ganamos. Sí, completamente de acuerdo, pero tendremos que cuidar al público. También, Tenemos que traer al público. también, pero eso hace falta educación también para No, ellos. ya he dicho, yo lo he dicho muy claro, pero se le olvida a todo el mundo, porque el teatro, por ejemplo, el Teatro de la Ópera en Madrid tiene el mismo público, siempre. Arriba, en Gallinero arriba, solemos ir así los más, pero tiene siempre el mismo público. Hay que renovar ese público. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se llega? ¿Qué pasa? Bueno, hay una cosa de la que no se suele hablar porque puede ser un poco impopular, pero yo hay veces cuando hay un concierto en el cual mayoritariamente por lo que fuere, yo que sé, que a lo mejor es un concepto benéfico de aniversario y de repente te das cuenta que viene un público y dices, este público es bien intencionado, pero nunca, no, me da que no viene mucho a ver música clásica. El que aplaude entre movimientos. Claro, y yo me acuerdo, bueno, fue Bueno, pero tremendamente... igual hay que dejarle, igual se ha emocionado, ¿no? No sé. Yo creo que es porque piensan que hay que aplaudir cada vez que se calla. No, hay que enseñarle, hay Sí, que hay que decirle. enseñarle. Y no, y yo he estado en yo he estado en uno de los peores conciertos de una obra, es que ni la voy a citar, pero clásica al repertorio, y era, pero era horroroso, horroroso, y decía, ¿dónde me he metido? Y la gente aplaudía, digo, pues debe ser la familia de los que han venido. Total, y decías, pero no distinguen que esto es malo, digo, es que habría que tener derecho a no aplaudir, si no se... Claro. Y hay veces, cuanto peor es el Claro, concierto, que más ya, aplauden. ya, Y dices... ya. Y yo me acuerdo que Tomás Cuarto fue a hacer el viaje de invierno, que son Sí. 24 canciones, Sí. y dijo en inglés al público, por favor, no No aplaudan. aplaudan, Vale, claro. el público que no sabía mucho inglés entendió lo contrario, que había que aplaudir en cada movimiento. Le aplaudió y acabó llorando Tomás Cuarto, y la gente decía, ¿cómo siente este hombre la obra? Falta educación, falta creo que educación. ¿Te ha pasado eso? ¿Que te aplaudieran donde no debían? Sí, claro que aplauden, pero lo que decía también, ¿quién decía, tú o Teresa? No sé, que ahora se aplaude todo. Yo he estado en Salzburgo y la gente con Lori Massel y con tal, unas producciones maravillosas, y le hacían bu, y decías, uy, madre mía, este público sabe igual lo que está escuchando, igual no resulta Porque tanto. bu no es bravo en alemán, ¿no? ¿Por qué hoy en día estamos aplaudiendo todo? ¿Por qué, Teresa? ¿Por qué? Dínoslo. Pues porque no tenemos un público crítico, Ah, porque el público no ha entendido nada. O sea, no, a ver, tengo mucho respeto. yo de hecho, al también, y yo público. también, yo también. Pero cuando se producen esas interrupciones, digamos, o esas situaciones que no deben, pues es porque verdaderamente el público no ha captado o no sabe que esto Que no se funciona debe. de esta manera, o que una sinfonía, si tiene los tiempos que tiene, pues es por algo y empieza al principio y termina al final del todo, aunque haya cambios, aunque haya paradas, aunque... En una sociedad crítica esto es lo mínimo que puede pasar. Y el problema es el futuro, cómo miramos al futuro. A mí eso es lo que me preocupa muchísimo. De todas formas, por ejemplo, en Valencia, donde yo estoy ahora, las primeras representaciones que se hacen, que es el ensayo general que antes no se hacía al público, ahora se está haciendo al público joven. No puede entrar nadie que no tenga menos de 28 años, creo. Más de 28 años. No, desde esto hasta el 28. Más de 28 años no se puede entrar. Porque cuesta... Como aquí en Madrid también se hace. Porque También. cuesta 5 euros o 10 Sí. euros, creo, no sé. Y bueno, esto se llena. En Madrid también se También hace. se llena. Van Entonces, universitarios con el carné de carné. Claro, entonces, carné bueno, yo creo cultural, que etcétera. por esa parte se está haciendo un esfuerzo. ¿Y cuánta gente va? Pero se seguimos, llena, María, se llena. ni aunque llenásemos 7 veces más, 70 veces más que lo que llenamos, seguimos siendo residuales. Ya, desde luego. Hoy estamos aquí, imaginemos, hoy ha venido una gran estrella que es María Bayo. Ha venido una gran estrella de la comunicación que es él. Yo
A mí no me conoce nadie. Hombre, una gran estrella de la composición. Bueno, vale. Esto quería, vamos, hombre. Por Dios, no me juegues esta. No me hagas esto. Martín, quiero decir, si aquí hubiera venido un cantautor, ni siquiera gran estrella, un cantautor de medio ser, ¿no? O alguien que sale en la televisión 2 tardes a la semana, Exacto, habría que haber puesto servicio de entrada. para el orden, ¿eh? Habría que haber mantenido el orden de alguna manera. Es decir, somos residuales. No hay. Pero esto no puede quedarse en la queja. Esto tiene que ir a la concienciación. Tenemos que decir, estamos en un momento muy difícil, por más que haya teatros de ópera. El problema es que los políticos hicieron muchos auditorios. El problema que tienen los políticos ahora es con qué llenamos los auditorios. Porque den mítines, ¿no? No me lo ha dicho ni 1, ni 2, ni 3, ni 4. Me lo han dicho muchos hijos. Es que, claro, ahora, ¿y qué hacemos con lo que? Es que esto es carísimo. Es que esto hay que... Es que esto... Ya hemos hecho los edificios. ¿Y dónde están los demás? Pues eso, ahí es donde tenemos que... Pero todos lo tenemos que hacer entre todos. Es como lo de las compositoras. ¿Cuándo se arreglan las compositoras? Cuando los compositores estén en el mundo exactamente igual, en la misma, considerando exactamente igual como una colega o una mujer, y en ese momento sí estaremos todos en igual. Cuando un político se da cuenta que un ladrillo le da una rentabilidad de foto pero no le da una rentabilidad de tiempo, pues cuando en vez de políticos de corto alcance tengamos políticos con una proyección que quieren crear una sociedad mejor y una sociedad con otros criterios y una sociedad educada. ¿No se te oye, María? Sí. Que cuando tengamos políticos que quieran crear algo a largo tiempo, no solo una sociedad mejor, un público mejor y que no sea de hoy a mañana, que no quieran los resultados. Claro, un público que sepa, que sepa que no le dirijan, que tenga voz propia, que tenga voz propia, sepa lo que quiere. Que tenga un criterio y que sepa que eso está bien o está mal. Pero mirad, el tema, claro, al final todo es dinero. Y claro, ¿qué hacen las orquestas? Pues programan la novena de Dvořák, que es muy maravillosa, y la quinta de Beethoven todos los años. Y claro, y dices, oye, mira, pues ¿por qué no programas algo de Chemlinsky? No, es que tal... Claro. Pero bueno, pero se puede hacer las dos cosas. Igual se puede programar Chemlinsky y una de Dvořák. Eso, en el mismo concierto, claro. Sí. ¿Por qué no? Claro. Podemos jugar y dar, y sobre todo enseñar y que hay otra cosa, claro, que hay otra música. Es cuando hice yo Nebra tanto y toda la parte de barroco español, que no la conocía nadie. Cuando yo hice todos estos discos, en España se hacía barroco puntualmente y venían todo gente de fuera. Rousset me dijo, María, toma estas partituras, son de vuestro repertorio español. Y yo me propuse y miré todas esas partituras y me costó muchísimo tiempo, muchísimo trabajo, pero los hice. Entonces, luego se formó mucha juventud y mucha gente que le gustaba todo aquello que se había hecho. Porque antes había un desconocimiento total realmente de nuestros compositores barrocos. Claro. Entonces, bueno, hay que hacer con esfuerzo, pero claro, tenemos que estar apoyados también, porque todo esto funciona si realmente desde la cultura, desde el gobierno, desde los que manejan el dinero, también están tienen suficiente conocimiento de todo esto para que puedan aportarlo. Pero es que además nosotros tenemos que ser humildes también. Claro, si es que no tienen conocimiento. Que sí. Sí. Que tenemos que ser humildes también y acercarnos a donde están las áreas de conocimiento. Y en ese sentido estoy orgullosísima de pertenecer a Jaquiunde, porque ahí estamos reunidos las ciencias, las artes y las humanidades. En un grupo de debate y de discusión que genera toda esta aproximación y toda esta idea crítica de qué, cómo
cuándo, ahora, todas las preguntas, y en ese debate es un debate, ¿cómo decir?, creativo, es un debate nutricio, y en ese sentido me parece que por ahí también puede haber. Tenemos que ser humildes, acercarnos a las ciencias, aprender de ellos, acercarnos a las letras, aprender de ellos, y lo que en la historia hemos sido, reyes de casi todo, el centro de casi todo, ahora somos una aproximación y una parte de un todo general. Hoy en día la ciencia, la técnica y la sociología están mandando al mundo, tenemos que aprender también de ellos y tenemos que saber cuál es nuestra dirección, hay que entenderla así, comunicada. Es que os dais cuenta de una cosa, el mundo en el que vivimos, una ópera. Mira, yo conozco una compañía, a ver, sí, perdona, sí. Conozco una compañía en el sur y me decían, solo podemos hacer 8 óperas, porque si no la gente no va, porque cuesta tanto. Y dices, pues nuestro capital al final ha de ser la emoción, ya que el capital no va a ser el monetario, solo la emoción es lo que no se puede comprar. Y solo es la emoción lo que puede llevar a alguien a contraviento y marea, lograr, pues eso, llevar a cabo su proyecto, ya sea científico, ya sea musical. Y perdón, María, que te había interrumpido. No, quiero decir que, a ver, el arte necesita mucho tiempo para hacerse. Esto no se hace de un día para otro, y es lo que estábamos hablando, que los políticos quieren soluciones de un día para otro, y el arte se va haciendo. Por esto este coloquio es estupendo, porque podemos dialogar y podemos intentar ver en qué cosas podemos mejorar o en qué cosas podemos ayudar y podemos participar mejor. Por supuesto es importantísimo, pero necesitamos un apoyo real de gente que sepa qué es esto también del arte, qué es el arte. El arte no se hace de un día para otro, el arte necesita su tiempo, su espacio, y esto se crea poco a poco. Oye, y en relación a personas que hayan querido seguir vuestros pasos, que se os hayan acercado, ¿habéis tenido algún día la sensación de decir, bueno, pues mira, este consejo, esta enseñanza, se la he dado bien porque ha hecho esto otro? A ver, es que yo ahora me estoy enfrentando a la pedagogía y estoy un poco, no sé decir, hay muy poca receptividad en las nuevas generaciones al mensaje que nosotros podemos darles como personas que hemos recorrido un espacio, un tiempo, y hemos hecho una carrera. Hay mucho escepticismo a la hora de que tú estás dando, y ellos están muy escépticos, porque, como hablábamos antes, las redes sociales les parece muchísimo más real o cierto aquella persona que está poniendo un vídeo que les está diciendo que tienen que cantar así y asao, que yo, que he pasado 40 años, estoy delante de él y a mí me están diciendo, ¿ah, sí? En fin, de esto podríamos hablar mucho rato. Yo ahora me estoy dando cuenta de que la enseñanza es algo también importantísimo, pero que nos enfrentamos a unas generaciones muy difíciles y complicadas por toda estas redes, hay demasiada información. Como decía Teresa, solo titulares, pero hay mucha información. Mira, en mi caso, yo he sido unos 30 o 31 años, me parece, docente. Y bueno, será por la manera de ser de los compositores, pero tengo que decir, y lo digo orgullosamente, porque para mí es de una emoción absoluta, que en todos estos años he tenido unos alumnos verdaderamente entregados, verdaderamente sabiendo que no tenían futuro, sabiendo que estaban estudiando una profesión que no podrían ejercer como profesión única. Sin embargo, seguían ahí. Hoy en día, claro, yo soy muy mayor ya y tengo alumnos
exalumnos que son catedráticos, que son excelentes profesionales, que han ganado muchos premios de composición, que han hecho y que a su vez ya son maestros de alumnos, de otros alumnos, de otras nuevas generaciones. Lo mejor de esto es que entre tantos que han pasado por el aula, hay de todo. Hay quien está escribiendo ópera, hay quien está haciendo música para anuncios, música para máquinas recreativas, música para cine, cualquier fantasía que se os ocurra, en todos los resquicios, porque en muchos más sitios de los que parece hay un compositor, lo que pasa es que no se ven y a veces ni se les reconoce con el nombre. Sí creo, sin embargo, que las nuevas generaciones vienen, como apuntaba María, algo diferentes. Me lo suelen comentar alguna vez mis alumnos, mis exalumnos, me lo suelen comentar, pero sigue habiendo alumnos de composición sabiendo que no tienen futuro en la creación. ¿Cómo se puede entender? Pero ¿cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cuántos hay en España ahora mismo estudiando composición? ¿Cuántos alumnos? Pues los que cabe en un aula de una universidad grande. Claro. En una universidad, en cualquier universidad, una universidad pequeña tiene 8.000 alumnos. Pues no creo que haya 500, 400, 300 alumnos estudiando composición en toda España, quizá. Y por cierto, esa tentación que constituye para algunos la música de cine, que claro, que aunque disfruten, te dicen, bueno, esta no es mi música. Es que les da de comer. Claro. Es que a los de la zarzuela les daba de comer hacer zarzuelas, pues ahora les da de comer hacer música de cine, que puede ser buenísima. Como en música pasa lo de siempre, como todo, ¿no? Hay música buena y música mala. Y en música pop hay música buenísima y en música clásica hay música que no es tan buena. Esto es así. Si a alguien resulta que debidamente formado, debidamente informado y con la ética de la que he hablado desde el primer momento, sigue adelante por un camino de otra naturaleza, pues hace muy bien, es su profesión. Es un mundo nuevo a explorar. ¿Cuánto tiempo vamos a aguantar? Una ciudad como Madrid. Venir hasta aquí a mí me ha costado una hora, en torno a una hora. Martín ha venido corriendo porque le ha parado el taxi en no sé dónde y ha tenido... Vale, ahora hacemos esto para estar aquí con ustedes y ha sido un placer. Pero cuando tenemos que hacer esto para ir a escuchar un concierto, igual nos lo pensamos. Es que la estructura social ha cambiado. Es que la estructura social no es la misma. Es que tenemos que ofrecer cosas distintas, con una particularidad. Porque tú me decías, antes hablábamos y me decías, sí, pero es que ahora, fíjate, en el cine, por ejemplo, pues ya la gente ya no va al cine, en casa tiene la tele, tiene las pantallas, pero es que alguien cree de verdad que tiene que ver algo, un vídeo de una ópera, a María cantando en un vídeo o a María cantando en directo. Es que tiene algo que ver. Nada. Pero ¿cómo arreglamos esto? ¿Cómo conciliamos el trabajo de alguien que sale de casa a las 8 de la mañana y vuelve a las 9 de la noche agotado de 2 horas de coche por el camino, etcétera, etcétera, en fin, todo lo que ustedes ya conocen? ¿Cómo conciliamos esto? Pues eso es un cambio social que debemos tener en cuenta. Es que tenemos que buscar nuevas vías que están en algún lado. Claro que están. No hay que dejar de crear, por supuesto que no, pero no hay que dejar de pensar para qué, con quién, para quién, cómo, cuándo, dónde. Yo creo que podríamos abrir el turno de preguntas. Sí, claro, cómo no. Cualquiera que quiera preguntarnos. Vamos a ver, ¿hay un micrófono ahí? Sí. Sí. Bueno, buenas tardes. No sé si se oye. A mí me ha parecido muy interesante la conversación y me ha parecido también muy interesante de una generación de dos mujeres que vienen además de Pamplona, que es una ciudad tan pequeña, en los años 60, ¿no? Que hayan hecho esas carreras tan increíbles, porque son increíbles. Yo la de María la conozco mucho, la de Cristina también conozco algo, y me parece increíble.
Me parece tan interesante todo lo que habéis hablado, porque es que son cosas como lo de los nuevos públicos, ¿verdad? Que no vienen ni los alumnos del conservatorio. Que esto es algo también que tendremos que reflexionar, porque si queremos que la educación cambie, no vienen ni los que están estudiando música, que yo lo veo. Así es. No vienen. Sí, ¿Por sí. qué? No lo sé. Que les dé Tienen créditos. tantas asignaturas que no pueden venir, ¿no? No lo sé. Es que es muy curioso esto, pero los de los conservatorios son los primeros que no vienen. Luego, esto de las partituras que habéis comentado, de fomentar nuestros compositores, cuando vale más comprar una partitura del retablo de Maese Pedro que Don Giovanni de Barenreiter, esto para nosotros que somos matar. Exactamente. Es también curioso. Bueno, y que no se encuentran Y que no se partituras. encuentra, es también curioso. O sea, que la base la tenemos más en casa a veces que fuera, ¿sabes? Yo creo. Pero la pregunta que yo quiero haceros a las dos es que en este tiempo que habéis vivido, que yo creo que ha cambiado muchas cosas, por ejemplo, la interpretación del barroco, ¿no? De cómo se hacía en los años 60, a cómo, por ejemplo, María, lo has vivido con René Jacobs, o las tendencias que ha vivido Teresa, ¿no? Desde, pues, compositivas, ¿no? A cómo se compone hoy día. Cómo uno, frente a la partitura, que es algo que yo creo que las dos lo tenéis en común, una sin hacer, luego hecha, y otra hecha, pero con mucho por hacer, ¿no? Uno conserva su identidad artística, su identidad personal, con sus ideas, porque todo eso yo creo que tanto el intérprete como el compositor lo vuelca de una manera, ¿no? Esa sería mi pregunta. Bueno, yo creo que para llegar a contestar a esa pregunta es, en primera parte, cultivarte. Saber que llegar a eso necesita un trabajo previo de estudio no solamente de musical, que también, sino de un estudio exhaustivo de qué pasaba en ese entorno, de qué es lo que pasaba en esa época. Aparte de eso, es aprender la música de fondo para poder luego hacer tu propia interpretación, que será única, porque tú eres la única intérprete que vas a ver esa partitura de esa manera, pero teniendo debajo tuyo un apoyo de todo lo que tú has aprendido, porque si no, es lo que decía con la esto artificial, ¿no? con la mente artificial, se puede hacer música, pero por eso es lo que estamos hablando de la educación. Hay que educar. Yo me he formado durante muchísimos años, me he formado con muchísimas músicas, me he formado desde el barroco hasta compositores contemporáneos. He cantado de todo y luego me he acercado humildemente a aquella partitura y he aprendido de muchos maestros que me han enseñado cómo abordar esa partitura, cómo abordar ese estilo musical, cómo llegar a profundizar en eso y luego ser yo misma. Pero eso necesita un trabajo previo de haberte educado. Hay una cosa muy curiosa, Teresa. Sí, bueno, ¿necesitas que repite la pregunta? Sí, bueno. Ya, mira, he mencionado varias veces la idea de ética. Un compositor, teóricamente al menos, está suficientemente formado como para hacer cualquier música, y digo cualquier música. De manera que cuando uno se enfrenta a un papel, a la oquedad de un papel en blanco, al miedo que da el papel en blanco, uno puede tener soluciones rápidas y saber qué hacer para que aquello funcione, salga, tenga éxito. Bueno, ya sabes en qué medida hablamos de éxito, ¿verdad? Pero bueno, que aquello funcione, tenga éxito, tenga renombre, sea conocido, reconocido, etcétera, etcétera. O uno hace lo que éticamente cree que debe hacer, caiga quien caiga. Guste, no guste, funcione, no funcione, salga, entre, ocurra lo que ocurra. Y en ese sentido, personalmente he decidido un camino que no es exactamente el mayoritario en la composición. Yo
creo que no estoy muy de moda. Hay tendencias que no se ajustan a lo que yo hago, pero lo hago, porque creo que es lo que debo hacer. Es la conclusión a la que he llegado después de tener maestros insignes, como ha sido en mi caso, por ejemplo, maestros españoles. He estado en el extranjero, he escuchado a los más importantes compositores seguramente del siglo XX, pero yo tuve un maestro esencial que es Agustín González Acilu, un compositor español extraordinario, y él me enseñó los principios éticos que no debo olvidar. Muchos, desde no cambies tiempo por dinero hasta o haces lo que debes o morirás sin ser tú. Eso lo tengo muy claro. Y pase lo que pase, sigo adelante. Interesantes reflexiones, ambas. ¿Otra cuestión? ¿Por ahí? Sí, parece. En primer lugar, agradecer lo interesantísimo que habéis contado, Teresa y María. Es un gusto escucharos y qué pena por todos los que no están aquí, aprovechando, disfrutando y formándose con cada palabra que decís. Yo quería hacer dos, para desengrasar un poco las grandes reflexiones de Teresa que nos han dejado cautivados. Dos breves reflexiones y luego un pequeño apunte. Reflexiones, preguntas. Si no creéis que el mundo digital precisamente puede ofrecer una gran oportunidad para la música en directo, porque la experiencia que yo estoy teniendo, que trabajo mucho con públicos jóvenes, es que cada vez les impacta más el directo, precisamente por estar todo el día en una pantalla. Eso por un lado, si no se nos abre una vía de esperanza. Y por otro, más particularmente en el mundo de la ópera, pero también desde el punto de vista de la creación, si no tenemos una laguna muy grande en España de circuito medio, es decir, tenemos 3 o 4 grandes teatros que hacen grandes producciones a un nivel internacional extraordinario, pero no existe prácticamente el circuito de ópera media que se puede hacer una ópera de gran calidad con recursos que no son exagerados, que puedan llevar la ópera a muchos rincones y que incluso puedan hacer que géneros como la zarzuela puedan volver a disfrutar del aspecto popular, yo qué sé, de hacer una zarzuela en la Cuesta de la Vega, ¿no? como se hacía, que llegue a todos y que además dé oportunidad de que se escriba. Porque es que, ¿qué compositor hoy en día va a escribir una ópera si hay un estreno en todo el país cada 5 años? ¿No? Eso es inverosímil. Y el apunte que quería hacer, María, es que no estoy de acuerdo para nada en el tema del director de dibujo. Eso también forma parte del pasado. Los únicos dibujos que quedan en la ópera son los directores de escena. También. Es verdad. Esa es la nueva realidad y, Es verdad. Y no nos quedamos. Muchas gracias. Los dos están ahí. Los cantantes ya no pintamos nada. Bien. ¿Quién responde primero? Bueno, estoy completamente de acuerdo contigo. Además, tú eres un gran director y lo sabes muy bien. Y tu experiencia te dice, y a mí, yo quiero aprender de esa experiencia que tú estás teniendo con orquestas jóvenes, que es absolutamente increíble, y que efectivamente es probable que haya jóvenes que digan, bueno, estamos hasta allá de las pantallas, vamos al directo, porque es otra manera de disfrutar fantástica. De hecho, en los directos pop todo el mundo está encantado, tenemos que aprender a hacer directos atractivos. Tenemos que aprender a todo eso. Estoy completamente de acuerdo con todo lo que has dicho, me parece muy interesante y te lo agradezco. Bueno, yo a toda esta conclusión que llego es que cuando yo me marché a Alemania a estudiar, a empezar, y yo hice el conservatorio en Pamplona, cuando llegué a Alemania me encontré un país donde había 50 y tantos teatros de ópera, de todas las categorías, de primera, de segunda, de tercera. Luego había los gymnasium, que se llamaban los institutos, donde yo empecé a cantar Carmina Burana y donde había una orquesta dentro del instituto y un coro dentro del instituto. Cuando formemos eso en España, empezaremos a hacer algo con la música, porque la música hay que vivirla en cada día que pasamos. Y aquí en España, efectivamente, solamente hay ciertos lugares donde se hace música, pero no la concebimos como algo normal de nuestra vida. Y esto es verdad, y yo creo que no hace falta tanto para hacer una buena zarzuela, una buena ópera. Formación,
Eso sí, formación. Hace falta mucha formación, pero no formación solamente aquí. Yo sé que ya en otros países también hace falta formación, pero creo que cuando consigamos eso, lo que hay en Centro Europa, festivales mucho más, no sé, más normalizados, ¿no? Que esto sea más normal dentro de nuestra vida y que efectivamente no nos cueste tanto ir a ese teatro, sino que lo tengamos igual a unos metros y que haya una buena compañía de zarzuela o una buena compañía de ópera, pues habremos ganado mucho. Esto es mi experiencia 40 años después. Y aquí seguimos teniendo locales, pero no contenido dentro de esos auditorios. Bien. ¿Alguna otra cuestión? Ahí. Hola, buenas tardes. Es un lujo haberos escuchado, las reflexiones que nos habéis transmitido, y yo me quedo con una reflexión de Teresa Catalá sobre el público. ¿Qué hacemos con el público? Porque es estupendo decir que tenemos que ir a un público crítico y autónomo, que tenga un criterio propio y seguro, bueno, seguro, asentado. Pero claro, ¿eso cómo se logra? Eso se logra desde mi punto de vista con experiencia, con conocimiento y en definitiva con formación, con cultura. Entonces, yo mi experiencia de público durante toda mi vida, últimamente estoy un poco deprimida porque se aplaude absolutamente todo. Vas a la ópera y hay un desajuste de la orquesta, la soprano desafina como una condenada, el tenor es horroroso y la gente aplaude, pero vamos, desaforadamente. Entonces, conclusión, yo no entiendo nada, me voy a quedar en mi casa, que estoy más tranquila y encima me ahorro el dinero que me cuesta la entrada de la ópera y me lo gasto en vino o yo no sé en qué. Entonces el tema es preocupante porque yo no sé muy bien cómo, por un lado la gente joven y por otro lado la gente no tan joven puede valorar, porque ya es una cuestión pues, de estética, de sensibilidad, o no hace falta conocer profundamente una ópera para que te llegue lo que estás viendo, pero es que de verdad que últimamente, y yo no hablo de últimamente de estos últimos años, hace mucho que ya todo vale. Entonces yo como espectador de ópera, de conciertos y de música en general, la verdad es que estoy muy, muy desconcertada. No sé qué pensáis vosotros del tema. Muchas gracias. Sí, bueno, comparto el desconcierto completamente. A mí me irrita bastante que se aplauda todo. Yo creo que aquella consagración de la primavera, aquel estreno que se pateó de aquella forma, eso tenía que volver. El público se debería expresar con conocimiento, pero para eso hace falta un público crítico. Y no hay. Yo creo que no hay. Y antes me he referido a la educación, insisto en esas dos vertientes. Por una parte, la educación en todos los niveles, desde infantil, primaria, secundaria, etcétera, la universidad. Hay muy pocas universidades que tengan orquestas, que debería ser algo normalizado. Hay muy pocas, algunas sí, hay excepciones, ¿verdad? Fantásticas excepciones. Aquí tenemos un director que lleva varias de esas orquestas, pero eso se ha olvidado. Eso es, digamos, la parte general, la parte más. Y la otra es nuestra humildad. Nuestra humildad. Nosotros hemos estado, en la historia hemos estado como por encima de todo, ¿no? Eres un artista, yo no me considero un artista, por ejemplo. Yo me limito a crear. Y por tanto tengo que adaptarme al mundo que me rodea, a lo que tengo alrededor, a lo que soy, a lo que es esa sociedad. Ese descenso a la realidad de la vida, ese bajar de la nube y creer que somos mucho más de lo que somos. Somos nada más que
una parte que completa el todo general que es necesario para que una sociedad progrese y crezca. El día que nos enteremos de eso y seamos capaces de adaptarnos a eso todos, pues también mejorará algo. O sea que quiero que por una parte hay una responsabilidad, digamos, general de las instituciones, institucional, de la propia sociedad, y por otra parte nosotros mismos que tenemos que cambiar alguna idea. ¿Por qué un alumno de un conservatorio profesional o superior no va a un concierto? No tiene la responsabilidad el alumno, tiene la responsabilidad ese profesor. Pero el profesor me va a decir, ya, el sistema no me deja, porque tengo que sujetar a este alumno aquí. Pues estamos haciendo muchas cosas muy mal, todas seguidas, y todas amontonadas tienen unas consecuencias increíbles. Lamento No, yo estoy tan desconcertada como tú. A mí me desconcierta ver que la calidad en general ha bajado muchísimo, pero la calidad también, yo hablaba antes de la docencia, claro, yo llevo muy pocos años, he dado masterclass y no es lo mismo que estar cada día luchando con alumnos de muy diferentes nacionalidades. Tengo rusos, tengo argentinos, tengo italianos, y la música nos une, pero también debo decir que el nivel no es el mismo que, con toda la humildad del mundo. Yo salí de un conservatorio con una formación muchísimo más elevada de lo que a mí me vienen mis alumnos. Yo me fui a seguir formándome en Alemania porque pensaba que no estaba suficiente formada, y yo ahora creo que piensan que ellos están formados. Entonces hay algo que no va. Yo estoy lo mismo desconcertada, creo que el nivel no es el mismo, o las exigencias que yo tenía cuando yo marché a seguir estudiando, a seguir formándome, y yo me he formado toda mi vida, como creo que Teresa también, nos hemos intentado formar y seguir formándonos para estar en el mundo en que vivimos, porque es importante estar en donde estamos. Yo he hecho óperas con puestas en escena variadísimas, muchísimas, pero yo veo que hay una formación bastante más baja de lo que me gustaría escuchar y ver. Bien, no sé si alguien tiene alguna cuestión más. Bueno, como decía aquel que daba conferencias, decía, al terminar, en lugar de decir, señores, que ustedes lo pasen bien, que ustedes que duerman mal, es decir, que estén dándole vueltas a todo lo que se ha dicho, ¿no? En fin, yo la verdad que creo que hay bastantes puntos aquí de cohesión, y bueno, la verdad es que solo queda esperar que estas preguntas que se han hecho aquí pues se las hagan más personas. Es decir, si ese es el sentir general, entonces, o es un sentir bastante extendido, a lo mejor algún día las aguas vuelven a su cauce, ¿no? Y nos dejamos de patar y volvemos a darle continuidad al cauce artístico, pero pues dejando que las obras, las que son, sigan siéndolo para las nuevas generaciones como han sido, y las nuevas pues hallen también su forma de incorporarse a la tradición. O sea que con esto pues quizás podríamos poner punto final aquí.